Buenas tardes, siendo este el primer podcast que estamos realizando, les presentaré a continuación al equipo que nos acompaña a la plática, dirigido hacia ustedes con el fin de informar, conocer las diferentes ideas que presentan nuestros compañeros. La primera compañera que nos estará apoyando con la información es Elizabeth Madrigal. De igual forma tenemos a la señorita Brenda Sandoval, a la señorita Maritza Novelo, al, al, al compañero Diego Can y a su servidora Fernanda Valdés, lo cual todos estudiantes de Derecho, y por medio de este podcast queremos hablar sobre un tema de suma importancia en estos momentos a nivel mundial, ya que estamos atravesando situaciones un poco complicadas por los periodos que se están atravesando. El tema en el que nos enfocaremos es la pandemia, mejor conocido como coronavirus o COVID-19, el cual ha tenido hasta la fecha dos variantes conocidas como Delta u Omicron. El principal objetivo de este tema es que la gente tenga la responsabilidad adecuada, siendo momentos complicados para el mundo, ya que nos está afectando de manera inesperada, con muchos contagios, dado el caso en el que las fronteras se cerraron de manera económica, el turismo bajó de manera susceptible. De igual forma nos afectó, ya que dependemos del turismo por el área en donde vivimos. Entonces, el principal objetivo de este podcast es pues informar sobre las medidas adecuadas ante la situación, tener la responsabilidad de seguir adaptándonos a esto nuevo que estamos atravesando, que en algún momento va a regresar a la normalidad de cierta forma, respetando las medidas de sanitización. Entonces es importante que escuchen la plática y los dejo con la señorita. Tras la emergencia sanitaria se vio reflejada la crisis económica en Quintana Roo, ya que la principal actividad económica del estado es el turismo, el cual colapsó y se perdieron miles de empleos. Quintana Roo es un estado eminentemente turístico, que resintió en su desarrollo económico la inactividad desde el inicio de la pandemia, pero que poco a poco, con el retorno de las actividades económicas a través de todo este tiempo, ha ido estabilizándose. La pandemia a causa del COVID-19 afectó a los estados que básicamente fincan su economía en el turismo, pues con el cierre de aeropuertos, hoteles, restaurantes, servicios náuticos y demás actividades de las que dependen la gran mayoría de las familias, la economía de la entidad sufrió una baja durante los últimos meses, que ha ido recuperando a través del tiempo. Por otro lado, la pérdida de empleos redujo los ingresos en las familias, decreció el acceso a la seguridad social, a los servicios de salud y la deserción escolar por falta de infraestructura. La emergencia sanitaria y la crisis económica generada por la pandemia COVID-19 impactaron las políticas sociales de Quintana Roo. Sin embargo, hoy se han retomado las actividades y reanudando los programas que contribuyen a la recuperación económica del Estado. Bueno, hablaremos brevemente sobre el coronavirus. El coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades, desde resfriado hasta enfermedades respiratorias más graves, y circulan entre humanos y animales. En ese caso se trata del COVID. Apareció en China en diciembre pasado y provocó una enfermedad llamada COVID-19, que se extendió por el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. Hablemos un poco del impacto que tuvo en la sociedad sobre dicha enfermedad. Como podemos saber, nuestra sociedad no ha marchado bien durante todo el 2020 y el 2021, ya que tras dicha cuarentena nuestras familias y demás personas tuvimos que aislarnos durante mucho tiempo. En este caso pudimos darnos cuenta del valor que tiene nuestra familia, ya que muchos perdimos a familias,
y amigos por esta enfermedad y nos causó mucho sufrimiento todo esto y acabo de recalcar que hubieron muchas personas que no tomaron importancia a esta cuarentena, tal vez por falta de conciencia y la ignorancia de cada uno de ellos. Y pues en ese entonces seguimos propagando este virus. Para mi opinión personal, esta pandemia creo que es una lección de vida para la humanidad, para que tengamos más responsabilidad en el mundo y creo que nos enseñó valores también, ya que vimos la humildad de cada uno de nosotros, ya que nos dimos duro todo ese tiempo, esos 2 años que estuvimos en pandemia. Y dicho lo otro, igual personalmente nos ha tocado vivir esta pandemia muy feamente, ya que igual nosotros tenemos que darnos cuenta y tomar conciencia de seguir las medidas adecuadas para no seguir con esto. Toquemos otro tema, el impacto a la economía. ¿Qué podemos decir sobre el impacto de la economía? Creo que esta respuesta lo podemos ver por nuestros propios ojos. O sea, no es necesariamente desglosarnos tanto, ya que vimos cada uno de nosotros, cada familia eh, tomó, le tomó muchos problemas por la economía, por la falta de trabajo, ya que en diversos trabajos, diversas empresas corrieron a muchas personas por falta de dinero o la tasa de cada una de las empresas bajó demasiado. En, Podemos ver que en el 2020 la crisis del coronavirus provocó un desplome del 8.5 de la tasa de nuestro país el año pasado. Según datos preliminares publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística Geográfica, que está en línea con los proyectos por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Aunque se trata de una caída histórica, la mayor desde la Gran Depresión, el cuarto trimestre muestra una leve mejora. O sea que durante este año hubo solo 3% respecto a los meses previos, o sea, esos meses ya sea de noviembre a diciembre que todavía no han sacado resultados como han sido. O sea, imagínense cómo estuvo la pandemia, cómo estuvo nuestra crisis económica, nuestra sociedad, la humanidad durante toda esa pandemia. Y pero pues esperemos que cada uno de nosotros tomamos conciencia de lo que estamos pasando y aún todavía seguimos pasando, ya se está mejorando un poco, tanto en las ciudades, tanto en nuestro país que es México. O sea, ya se ha estado mejorando un poco y tenemos que tomar la conciencia de cada uno de nosotros. Eh, por, por mi parte es todo y espero que esa información y les brinde un poco. Gracias. Como mis compañeros explicaron más a fondo sobre el tema de la pandemia, solo nos queda decir que no hay que bajar la guardia, porque fueron situaciones que quedarán marcadas en nuestra vida, porque perdimos familiares, amigos, personas cercanas que hoy en día ya no se encuentran con nosotros. De igual manera, fueron momentos donde pasamos necesidades. Al principio de la pandemia, el gobierno de la República Mexicana nos dio ciertos apoyos como alimentos para poder sustentarnos, ya que la mayoría de ciudadanos se quedaron sin trabajo. Como equipo pudimos dialogar sobre el tema en general y surgió un punto importante que hoy en día es un beneficio a nivel mundial. Y estoy hablando sobre las vacunas, ya que se dieron a conocer ciertos tipos de vacunas para que cientos de ciudadanos pudieran vacunarse, como prevenir la enfermedad. Como consejo podemos decir de que hay que tomar ciertas medidas, como por ejemplo lavarnos las manos, mantener la sana distancia, que es cosas importantes, de igual manera son básicas, tanto en centros comerciales, en cualquier lado hay que ser cuidadoso, más que nada como cuidado personal, ya que no
no es un juego y es una pandemia que se generó a nivel mundial y pues viene afectando en sí a la sociedad y viene siendo parejo. Para finalizar con el tema, solo nos queda decir de que hay que ser un poco conscientes con la situación que estamos viviendo, porque es una situación a nivel mundial. Hay que ser empático con las personas, no hacerlo de menos, porque si a ti te dio la enfermedad del COVID, ya no te voy a volver a hablar. Hay que tener un poco de empatía, porque no sabemos lo que esa persona está pasando, no sabemos qué tan feo se siente, no sabemos si perdió un familiar a causa de esa enfermedad, porque tal vez no se vacunó a tiempo. De igual manera hay que ser conscientes y hay que tener responsabilidad en eso. Por ejemplo, hoy en día está surgiendo la vacuna en nuestro país y hay que vacunarnos porque el día de mañana va a ser obligatorio. Si no tienes ese comprobante donde ya te hiciste las vacunas, pues no te van a dejar pasar a ciertos lugares porque hoy en día se pide en todos lados.